estudiamos hace 2 semanas, que fue acerca de qué fue lo que, qué era lo que estaba pasando acerca. Más lo que me acuerdo es de ¿cómo se llama el pueblo ese? No Jordan, ¿cómo se dice? Bueno, lo que estaba sucediendo era de que Dios le estaba dando el poder a Josué. Y que Dios le estaba dando todos esos pueblos como Dios se lo había prometido a José, a Moisés, se lo había prometido a todos los demás antepasados de ellos. Y entonces si ellos hacían una cosa mala, ¿qué es lo que pasaba? Era maldición. Y si hacían cosas buenas, Dios iba a estar con ellos. Entonces ahí nos podemos ver de que Dios siempre ha estado con ellos, siempre y cuando hagan cosas buenas. Vamos a empezar en el capítulo 9. Cuando se supo esto, todos los reyes hitías, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas, jebuseos, que habitaban en la montaña y llanos en toda la costa del mar grande frente al Líbano, de este lado de Jordán, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jaí, astutamente planearon fingir que eran embajadores. Ok, mira bien, fíjate bien aquí lo que dice aquí, ¿no? Los reyes esos eran 5 reyes, creo, ¿no? Sí, 5 reyes, creo. A ver. Ok, los cananeos, los fereceos, los hevitas, los amorreos, los hititas. En sí eran como 5, ¿no? Todos ellos se unieron porque ellos vieron que había oído ellos de que Israel había acabado con los 2 pueblos anteriores y que Dios estaba con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una fuerza ellos, se juntaron juntos, ¿para qué? Para combatir contra Israel. ¿Ok? Pero cuando los habitantes de Gabón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ají, actualmente planearon fingir que eran embajadores, así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino, viejos, rotos y remendados, y se pusieron además vestidos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mojoso. Fíjate, entonces esas personas, ¿no? Ellos sabían lo que estaba pasando con Israel, que Israel estaba derrotando a todo el mundo. Entonces, ¿qué quisieron hacer ellos? Quisieron hacerse de que ellos vivían lejos, de que ellos no tenían nada que ver y de que venían de lejos. ¿Para qué? Para que Josué hiciera paz con ellos. Entonces por eso fue que se pusieron vestidos rojos, las sandalias rotas, trajeron hasta pan viejo. Para parecer de que ellos venían desde lejos, de que ellos no eran de ahí. Entonces fíjate cómo dice aquí, entonces fueron al campamento de Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron a él y al pueblo. Fíjate, vamos a ver lo que le dicen. Venimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Fíjate, quieren de que hagan una alianza con ellos. Y ustedes se recuerdan bien de que Dios no quiere que hicieran alianza con ninguno. Y eso está en el libro de Testimonio, capítulo 7, versículo 2. Dice así: y el Señor tu Dios te las ha hallado, te las haya entregado, las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les tendrás misericordia. ¿Ok? Vamos a ver lo que sucede ahora. Ellos le están pidiendo que sea una alianza, pero vamos a ver lo que sucede, ¿ok? Los israelitas le dijeron a los jevitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros, ¿por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué le preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos le dijeron: ellos le dijeron, venimos de un país muy lejos por causa del
del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto. Fíjate, venimos de un país muy lejos, muy lejano. Y entonces ellos saben bien lo que el Señor, lo que Dios había hecho en Egipto. ¿Me entiendes? Así como lo que hizo con los dos reyes de los amorreos al otro lado de Jordán. Es decir, con Sihón y con el rey, el rey de Hesbón y con Ogad, el rey de Basán en Astarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen posesiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. O que fíjate, ellos vienen de lejos, entonces los ancianos donde ellos vivían le dijeron de que fuera a hacer una alianza con Josué. ¿Tú me entiendes? Que ellos conocían lo que estaba sucediendo. Entonces, fíjate, ellos hicieron la alianza. Entonces vamos a ver qué sucede aquí, ¿no? Miren el pan que hemos traído para el camino el día que partimos para venir a su encuentro. Lo tomamos de nuestra casa y estaba caliente, pero mírenlo, ahora está seco y mojoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los cenamos y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Entonces ya le están demostrando las cosas que ellos están trayendo, y que para que vean. Que se les secó y se les... Sí, en otras palabras con eso estaban probando. Sí, no, para que vean de que ellos venían de lejos, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces dice de que el pan, cuando lo sacaron de su casa, lo sacaron caliente, que ahora está ya con mojo ya. Sí. 14. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Fíjate, los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Las cosas que uno haga o que ellos hacían en ese tiempo tenían que consultarlo todo con el Señor, porque el Señor es el que lo está guiando a ellos, el Señor es el que está viviendo dentro de ellos, y el Señor es el que le está enseñando a ellos. Entonces, eso es una cosa de que nosotros también tenemos que tenernos en cuenta, que nosotros debemos, cualquier cosa que nosotros hagamos, nosotros tenemos que contar con el Señor, debemos pedirle a Dios y decirle las cosas que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, con lo cual les concedió la vida y los jefes de comunidad estuvieron de acuerdo con él. Fíjate, Josué le accedió la alianza. ¿Y qué hizo? Lo dejó que vivieran. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Ahora en 16. 3 días después de haber celebrado alianza, se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Pasaron 3 días y se dieron de cuenta de que ellos vivían ahí, que eran sus vecinos. Pero ya hicieron una alianza allá. Así que el tercer día, los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabón, Cafira, Berot y Kiriat Yerán, que eran ciudades de los gabonitas. Pero no los mataron porque en el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso toda la comunidad murmuró contra los jefes. Fíjate, fueron los jefes los que hicieron la alianza. Sí. Y entonces dijeron de que no lo iban a matar. ¿Ya me entiendes? Sí. Y entonces todos ellos, todo el pueblo, como no lo podían matar porque ya habían hecho un juramento con Dios, sí, que no lo podían romper ya, empezaron a murmurar en contra de los jefes. ¿Ok? Pero ellos respondieron: nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel, por lo tanto no los podemos tocar. Lo dejaremos vivir para no provocar el enojo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si ellos hacían lo contrario, el Señor se iba a enojar porque ellos habían hecho una promesa al Señor. Entonces los jefes dijeron: déjenlo vivir y que sean leñadores y aguadores para el servicio de toda la comunidad. Y fue así como se les concedió la vida
tal y como lo habían prometido los jefes. Fueron los jefes los que hicieron las promesas esas, ¿tú me entiendes? Sin embargo, Josué lo llamó y le preguntó, ¿por qué nos engañaron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad son nuestros vecinos. Puesto que nos han engañado, ahora voy a ponerlo al servicio de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron, somos tus siervos según entendimos. El Señor tu Dios le prometió a su siervo Moisés que le daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debió a que cuando lo vimos cerca de nosotros, tuvimos miedo de perder la vida. Entonces, Josué le preguntó, ¿y por qué hicieron esto? Entonces ellos le responde, lo hicimos porque nosotros oímos de que con Moisés, él le había dicho a Moisés que cuando vinieran para acá nos iban a destruir a todos nosotros. Entonces nosotros no queremos ser destruidos. ¿No me entiendes? Sí. Pero aquí nos tienes, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Entonces Josué los libró de morir a manos de los hijos de Israel. Y desde ese día lo destinó a ser leñadores y aguadores de la comunidad y del altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Y eso es lo que son hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? Hasta el día que se escribió el libro ese. ¿Ok? Entonces fíjate que practicar. Estaban vivos, como quiera. Sí. El 10. Cuando Adonisedec y el rey de Jerusalén supo que Josué había tomado la ciudad de Agí y que había dejado en ruinas como lo había hecho Jericó y con su rey, los mismos con Agí y que con los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas que vivían entre ellos. Entonces fíjate, ellos al escuchar eso, de que ellos habían derrotado a Agí, que habían derrotado a Jericó, y entonces ahora que Gabaón, que era una ciudad muy grande, y eran poderosos esa gente, y esa gente fueron los que se sometieron a Josué, que dijeron de que venían de lejos. Sí. Y entonces al verle esos reyes de que esa gente se juntaron con Josué, vamos a ver qué va a hacer esa gente ahora. Entonces eran los de Gibeon. Sí, los de Gibeon son los de Gabón. ¿Okay? Y se llenó de... Entonces fíjate, habían hecho de la paz con los israelitas que vivían entre ellos. Se llenó de temor, y es que Gabón era una ciudad real, mucho más grande que ahí. No, me adelanté, no me tenía que haberme adelantado, ¿ok? I'm sorry. Y sus hombres eran muy fuertes. Por eso el rey de Adonisedec envió mensaje a On, Pirán, Jafía y Edebir, que eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, en ese orden en los que les decía, vengan en mi ayuda, vamos a combatir a Gabón, porque él ha hecho una alianza de paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces él quería reunir a otros reyes, ¿no? Para hacerle una guerra. ¿A quién? A Josué. No, a Gabón. No. A los jubitas, a las personas que dijeron que venían de lejos. Entonces Josué los salvó. Entonces ellos le querían hacer una guerra a esa gente. ¿Ok? Entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, que eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todo su ejército fueron y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella. Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal para decirle, no nos niegue tu ayuda, pues somos tus siervos, ven pronto a defendernos, pues todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han aliado contra nosotros. Fíjate, entonces ellos al escuchar que todos los reyes esos se habían unido, ¿para qué? Para atacar a Gabaón,
¿Qué hacen ellos? Hablan y le dicen a Moisés, le dicen a Josué, ¿qué es lo que está pasando? Vengan a ayudarnos, porque ustedes son los que van a ayudar. Entonces, esta gente viene a atacarnos ahora, vengan a ayudarnos. No nos lleguen la ayuda. Recuérdense que nosotros somos sus siervos. Y entonces vamos a ver qué sucede. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor, fíjate ahora, Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros, con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué, no le tengas miedo, que yo te los he entregado, ninguno de ellos podrá vencerte. Fíjate, ahora el Señor le dice de que sí. ¿Tú me entiendes? Pero te voy a decir una cosa, mira, para que tú veas cómo es lo que es la Biblia, ¿no? Ellos hicieron un pacto con ellos, con esa gente. Y ese pacto, cuando los israelitas, cualquier persona en ese tiempo hacía un pacto, hacía un juramento, lo tenían que cumplir para toda una vida. Sí, y le voy a demostrar lo que le estoy diciendo, mira. Pero ¿por qué este Dios no se desenojó por ¿Eh? que lo habían hecho? Porque también ellos sabían bien lo que Dios había hecho, que Dios había hecho cosas más, había matado a mucha gente y de que Dios lo había ayudado a todos ellos, y entonces prácticamente está haciendo con ellos lo mismo que hizo con la prostituta. ¿No se acuerda de la prostituta? Que cogió y cuidó y dijo de que Dios... Les dio asilo. Entonces, porque ellos quisieron a Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate cómo dice aquí ahora, aquí. Ok, a ver. Vamos a ir aquí mejor al texto. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 2, usted verá lo que sucede ahí. Miren. En esos días, una hambruna, ¿qué quiere decir hambruna? Que hubo hambre, ¿no? Hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. David consultó al Señor por esto y el Señor le dijo. Entonces había hambre y entonces David le preguntó al Señor, ¿por qué sucede esto? Entonces vamos a ver lo que le dice el Señor. De esto tiene culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabonitas. ¿Quiénes eran los gabonitas? Los de Gibeón. Los de... Los que hicieron el pacto Sí, con Josué y los jefes. Entonces, fíjate, los gabonitas no eran israelitas, sino unos remantes del amorreo, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sí. ¿Usted me entiende? Y entonces eso va a suceder en Samuel, que entonces que David asesinó a esa gente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los castigó con hambre. Sí, eso no, mira. En esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. David consultó al Señor por esto y el Señor le preguntó por qué hay esa hambre. Sí. Entonces el Señor, fíjate lo que le dice, de esto tiene la culpa Saúl, porque Saúl mató a la familia de los gabonitas. Los gabonitas no eran israelitas, sino eran un remante de los amorreos, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Entonces no tenía que... Entonces por eso fue que Dios lo castigó a ellos mismos, ¿tú me entiendes? Sí. Con eso. Sí. ¿Estás mirando lo que la Biblia qué bonita es? Sí. La Biblia es lo más bonita que hay. Estricto, Cristo, ¿verdad? Estricto, ¿verdad? ¿O es todavía? Porque ¿dónde estamos ahora?
El Señor le dijo a Josué, no le tengas miedo, que yo te lo he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche de Gilgal y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción. Así el Señor los hirió de muerte en Gabón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jarón y hasta Seca Maceda. Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Aresca cayeran granizos tan grandes como piedras y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los muertos a filo de espada por los hijos de Israel. Fíjate lo que dice el Señor. El Señor, ¿qué hizo? Dejó caer granizo. Y la mayoría de todos esos granizos, la mayoría de las personas fueron muertas por eso, no fueron muertas por la espada de ellos. Entonces el Señor los ayudó. El Señor siempre los ayuda a ellos. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Fíjate lo que hizo Josué. Josué le dijo a Dios: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron, y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Yacer? El sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. ¿Qué quiere decir? Que lo que le pidió Josué a Dios, Dios se lo concedió, que fue que la luna se parara y de que el sol se parara. ¿Usted me entiende? Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Quiere decir que esa es la primera vez de que Dios le hace caso a un hombre. Sí. 15. Después de esto, Josué y el pueblo de Israel volvieron al campamento de Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Pero cuando le avisaron a Josué que habían hallado a los cinco reyes escondidos en esa cueva, dijo: tapen la entrada de la cueva con grandes piedras, pongan guardias frente a ellas. Se escondieron los reyes ahí, y entonces ¿qué hizo Josué? Pónganle piedra ahí y se quede gente vigilando para que no salgan, ¿no? Y ustedes no se detengan, sigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor nuestro Dios lo ha entregado en sus manos. Josué y el pueblo de Israel hirieron a los amorreos hasta destruirlos, pero algunos de ellos lograron entrar en las ciudades fortificadas. Después todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento en Maceda, donde estaba Josué, y no hubo nadie que hablara mal de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abran la entrada de la cueva donde están los 5 reyes amorreos y sáquenlos. Así lo hicieron y sacaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Hamot, Laquis y Eglón, y lo llevaron ante Josué. Entonces él llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que lo habían acompañado y le dijo: pongan sus pies sobre su cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y se pararon sobre su cuello. Entonces Josué le dijo: no tengan miedo, no se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes ustedes peleen. Bueno, fíjate cómo le dice aquí: no se atemoricen,
sino sean fuertes y valientes. ¿Y quién le decía eso a él? Eso a Josué. Moisés, ¿no? Dios. Oh, Dios. Dios se lo Oh, decía. sí, ese es el que le estaba diciendo que no. Ser fuerte y ser valiente. ¿Me entiendes? Eso se lo decía. Y entonces ahora él se lo está diciendo A los hombres. a sus hombres, a sus guerrilleros. ¿Me entiendes? Después de eso, Josué le hirió de muerte e hizo que los colgaran en 5 árboles, en donde se quedaron colgados hasta que cayó la noche. Cuando el sol estaba por ocultarse, mandó que lo bajaran de los árboles y que lo arrojaran dentro de la cueva donde se habían ocultado. Luego se tapó la entrada de la cueva con grandes piedras y esta permanece hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué tomó Maceda y mató a su rey y a sus habitantes a filo de espada. Lo destruyó por completo y arrasó con todo lo que tenía vida. Hizo con el rey de Maceda lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Luego Josué y el pueblo de Israel salieron de Maceda y fueron a pelear contra Libna. Y el Señor también entregó en sus manos, junto con su rey, y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes había hecho con el rey de Jericó. Después salieron de Libna y se dirigieron a Laquis y acamparon cerca de ella, también la combatieron. Al día siguiente, el Señor le entregó a Laquis en manos de Israel y lo tomaron, matando a filo de espada a todos los que tenían vida, como antes lo habían hecho con el rey de Libna. Orán, el rey de Gezer, fue a ayudar a Laquis, pero él y su pueblo fueron derrotados por Josué, y ni uno solo de ellos quedó con vida. Bueno, el rey de Gezer fue a ayudar a Laquis, pero también Josué mató a todos ellos también. Ninguno de ellos quedó con vida. De Laquis, Josué y todo Israel pasaron a Eglon y acamparon cerca de allí y también lo combatieron. Ese mismo día lo tomaron y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como lo hicieron en Laquis. Después salieron de Eglon para combatir Hebrón. Ese mismo día la tomaron, matando a filo de espada a su rey y a sus habitantes y a todos los que tenía vida, como antes lo habían hecho con Eglon, nada quedó con vida. Cuando Josué y el pueblo de Israel volvieron, se dirigieron a Debir para atacarla. Y tomando junto con su rey y sus ciudades, matando a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con los reyes de Hebrón y Libna. Además, Josué asoló toda la región montañosa de Negev, los llamó, y las laderas, y mató a todos sus reyes, tal y como el Señor Dios de Israel lo había ordenado. No dejó nada con vida. Desde Cades, Barnés hasta Gaza, y por toda la tierra de Gosén hasta Gabón, mató a los reyes de esos lugares. Y tomó posesión de sus tierras, porque el Señor y Dios de Israel peleaban por su favor. Después Josué y todo el pueblo de Israel volvieron a su campamento en Gilgal. Vamos a seguir en el 11, porque este va a ser el último. Vamos a seguir en el 11. Entonces, ustedes se dieron de cuenta ya lo que sucedió, de que Dios, sí, Dios estaba con Josué siempre que Josué hicieran todas las cosas que Dios le había mandado. ¿Usted me entiende? Y entonces Dios está también con todos nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. El 11. Cuando Javín, que era rey de Hazor, se enteró de esto, pidió ayuda a Jobab, rey de Madón, a los reyes de Cimerón y a Cas. Y se han dado de cuenta, ¿no?, que cuando un rey se entera de que eso, se quieren aliarse, porque es que Dios tiene poder, Dios tiene la fuerza, entonces ellos quieren alienarse con otras personas, se quieren juntar con otras personas para combatir a Israel. Y los reyes, en el 2, y los reyes de las montañas del norte, a los de Arab, al Set de Siner, a los de Llanos y a los de regiones de Dor, al occidente,
lo mismo que a los cananeos de oriente y de occidente, y a los amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de las montañas, y a los gibitas, y al pie del monte Hemón, en la región de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos, fíjate como tanto que se juntaron. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos, eran tantos los soldados y tantos sus caballos y carros de guerra que se parecían a la arena del mar. Ah, Fíjate cómo eran bastantes, se parecían a la arena del mar. Quiere decir de que eran bastantes. bastante, sí. Estos reyes se unieron y acamparon junto a los manantiales de Mirón para pelear contra Israel. Pero el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo, que mañana a esta hora estarán muertos delante de Israel. Tú le cortarás las patas a su caballo. Fíjate lo que le dice. Mañana por la mañana van a estar muertos aquí. Entonces tú le cortarás las patas a sus caballos y les prenderás fuego a sus carros. Josué y toda su gente de guerra le cayeron por sorpresa junto al manantial de Merón. Y el Señor los entregó en sus manos, lo hirieron y persiguieron de Sidón la grande hasta Misrefot Mayín y el lleno de Mizpa al oriente. Hirieron a todos y ninguno de ellos quedó con vida. Además, Josué hizo lo que el Señor les ordenó hacer. Les cortó las patas a sus caballos y a sus carros los prendió en fuego. A su regreso, Josué tomó a Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había encabezado a todos estos reinos, que Hazor fue el que dijo: vamos a hacer la alianza para ir a combatir con Jerusalén, con los israelitas. Mataron a filo de espada a todos los que tenían en la ciudad. Todos lo destruyeron por completo. No quedó nada que respirara y finalmente le prendieron fuego a la ciudad de Hazor. De igual manera, tomó Josué a todas las ciudades junto con sus reyes. Lo mató a filo de espada y acabó con ellos, tal y como lo había ordenado Moisés y el siervo del Señor. Moisés, el siervo del Señor. Las ciudades que estaban sobre las colinas no fueron quemadas, únicamente quemaron a Hazor. Los hijos de Israel tomaron todo el botín y las bestias y aquellas ciudades, e hirieron a filo de espada y mataron a todos los hombres, y ninguno quedó con vida. Todo lo hicieron tal como el Señor se lo ordenó a su siervo Moisés y a Josué, quien cumplió las órdenes al pie de la letra. Todo lo que le dijo Moisés a Josué, Josué lo hizo. Y entonces, por consecuencia, todo eso que sucedió, de que el Señor estaba a su lado. Sí. El Señor le estaba peleando con ellos. ¿Por qué? Porque eran obedientes. 16. Josué tomó posesión de toda aquella región, de las montañas de Nebec, de la tierra de Gosén, de los llanos del Arab y de las montañas de Israel y de sus valles, desde el monte Jalak, que sube en dirección de Ser, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. De igual manera venció a todos sus reyes y le dio muerte. Durante mucho tiempo estuvo en guerra con esos reyes, porque salvó los jevitas que moraban en Jebón. Fíjate que estuvo mucho tiempo peleando con toda esa gente. ¿Por qué? Por culpa de los jevitas, que ellos fueron y salvaron a los jevitas. ¿No se dan cuenta quiénes son los jevitas? Los hivitas Sí, los que moraban en Jabón. eran los que vivían los que habían hecho El pacto, sí. pacto con él. Entonces fíjate cómo dice: porque salvó a los jevitas que moraban en Jabón. Ninguno quiso hacer la paz con los hijos de Israel, sino que los demás se prepararon para la guerra. Y es que el Señor endureció sus corazones para que lucharan contra Israel. Así Él lo destruyó y sin misericordia fueron expulsados de sus tierras, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
Mira, aquí vamos a ver lo que dice aquí el Señor aquí en esto aquí. Mira, tú acabarás con todos los pueblos que el Señor tu Dios te entrega. No los perdones ni sirvan a sus dioses, porque serán para sí un tropiezo. Entonces eso fue lo que estaba haciendo Josué. Estaba matando a todas esas personas, porque si no esas personas, ¿qué lo iban a hacer? Lo iban a llevar a que ellos empezaran a seguir a los dioses de ellos. Por eso era que Dios quería que lo destruyera a todos. A seguir a los dioses. Fue también en ese tiempo cuando Josué destruyó a Anaquitas con todas sus ciudades. Estos vivían en los montes de Hebrón, Debir, Anab, Judá e Israel. Ni un solo anaquita quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto en Gaza, Gad y Asdod. Josué tomó posesión de toda la tierra en conformidad con el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que la entregaría como herencia a Josué y a los israelitas, y la distribuyó según sus tribus, y hubo paz en la tierra. Bueno, ahí ya terminamos ya el 11. Después para la semana que viene vamos a comenzar en el 12.